Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. En este domingo, hoy es domingo 19 de junio de este 2022. Y bueno, obviamente aquí, no solo en Costa Rica, muchos países estamos celebrando hoy el Día del Padre, ¿no? El Día del Padre. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Es algo como recordarle un poquito a esta prédica, la hemos llamado Padres conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque a veces la gente dice, ¿y cómo quiere Dios que yo sea? ¿Cuál sería la respuesta a esa? Si uno dijera, ¿cómo querrá Dios que yo sea como padre? Como Él, amén, como Él. Por eso nos muestra, la Biblia está llena de ejemplos. Básicamente vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a leer un versículo. Vaya al libro de Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. Bueno, ahí tiene varios consejos para los hijos. Básicamente ahí en ese capítulo 6 de Efesios está, acuerda, el primer mandamiento con promesa, que es para los hijos, ¿no? Pero vamos a leer un versículo que es para los padres propiamente. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Efesios 6, 4 dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar en este lugar, de sacar el tiempo, de hacer el esfuerzo de haber venido, Señor, de disponernos con todo nuestro ser a escuchar tu palabra, Señor. Poder saludar a los hermanos, poder desearnos un feliz día al Padre, a los que somos padres, Señor. Te damos gracias, pero primeramente darte las gracias a ti por la calidad de Padre que eres, Señor. Por el ejemplo que nos das para seguir tus huellas, tus pisadas, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos días me llegó en el Face un recordatorio ahí de una foto, justo del Día del Padre, ¿ah? Decía, Día del Padre hace 5 años. Nos tomamos una foto aquí. Éramos como 10 papás, más o menos. 10, 11 papás. Y de esos 10 papás, pues en la foto solo, de los que están en la foto, ¿no? No quiere decir que no hayan más, pero primero de los que estamos en la foto, solo creo que hay 2 que todavía están. Que si nos tomamos una foto hoy, podemos decir, mira, repitieron, ¿no? Ahora, lo que uno espera en el corazón es que sigan agarraditos del Señor, ¿no? Independiente si están en esta iglesia aquí, porque acuérdense que la iglesia de Cristo es ¿cuántas? ¿Cuántas iglesias de Cristo hay? Una, ¿no? La iglesia de Cristo es una. Hay muchas denominaciones, algunas en sana doctrina, otras no, pero la iglesia de Cristo es una, ¿no? Entonces, les decía que hoy estamos celebrando el Día del Padre aquí en Costa Rica y en muchos otros países. El Día del Padre, bueno, varias veces hemos hablado de esto. Creo que todos los años cuando es el Día del Padre sacamos un espacio por lo menos una vez al año para hablar de los padres. No todos los que están aquí, no todos en el video son padres, pero algunos tienen como proyecto de vida ser padre, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque ser padre es un proyecto de vida, no es un propósito como tal, porque acuérdense que los propósitos por lo general no cambian, ¿no? Los proyectos sí. Uno puede decir, yo quiero ser padre, pero en el transcurrir de la vida, por X o Y razón, no se le da, ¿cierto? Entonces él cambia de proyecto, entonces dice, ya no voy a ser un buen padre, ahorita voy a ser un buen tío, por ejemplo. Muchos se van por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Día del Padre es una fecha muy comercial, generalmente opacada por el Día de la Madre, ¿cierto que sí? De hecho, uno comienza a ver felicidades a los padres y a las madres esforzadas que les ha tocado ser madre y padre. O sea, no hay tal, ¿no? No hay madres que les toque ser madre y padre. Hay madres que les ha tocado un doble esfuerzo, un doble sacrificio, si lo quiere llamar sacrificio, pero el rol de padre y el rol de madre están completamente marcados, ¿no? Ni uno reemplaza al otro, ni el otro al uno. O sea, no hay tal eso, ¿no? Entonces, la madre que hoy quieran, negada, ¿no? Las madres tienen su fecha, ¿no? ¿Cierto que sí? 15 de agosto en Costa Rica, en la mayoría de los países 10 de mayo, pero tienen su fecha. Imagina que el Día del Padre, a veces les he comentado que es tan comercial,
que el Día del Padre no se sabe cuándo es, ¿cierto, no? ¿Cuándo es el Día de la Madre en Costa Rica? 15 de agosto. Y yo puedo saber qué día cae el Día de la Madre en el 23, en el 24, en el 25, en el 26, en el 28, ¿cierto así? El Día del Padre como tal número no hay. ¿El Día del Padre qué día es? Tercer domingo de junio. ¿Qué número? No sé, tendría que ir a buscármelo, ¿no? Tercer domingo de junio. Yéndole mal al Día del Padre. No, yéndole mal, no. Sí, yéndole mal al Día del Padre. Tercer domingo de junio podría caer un 15 de junio si es que el 1 de junio cae domingo. Pero de todas formas agarra quincena, ¿eh? Usted es tan comercial que por lo menos agarra quincena. Pero bueno, el caso es que a uno le dicen el Día del Padre, el Día de la Madre es todos los días. Sí, está bien. Pero bueno, hoy que es una fecha establecida para eso, pues honremos a los padres porque dice la palabra que hay que honrar a quien honra merece, ¿cierto que sí? O sea, Dios honra a quién? Al que le honra a él. Amén, hermanos. Entonces, este tema de la paternidad, pues es un tema pues muy devaluado. De hecho, hablando de paternidad y maternidad sin querer esa lucha, la maternidad por lo general nunca se pone en cuestión, ¿cierto que no? Usted no ve una mamá preocupada si será o no la mamá de un chiquito. La mamá está segura. Lo tuvo ahí en la pancilla, 9 meses, lo parió con dolor de parto. Y algunas podrán decir, es que yo tuve, pastor, pero es que yo tuve cesárea. Bueno, como sea, pues, pero lo tuvo ahí. Porque no falta quien diga, pastor, es que a mí no aplica porque lo mío fue cesárea. El caso es que las mujeres lo tienen claro. Los hombres, ahí es donde viene el asunto, ¿no? Por eso es que las pruebas de paternidad y todo eso se llaman así, paternidad, ¿no? Pruebas de ADN para saber si realmente yo soy el papá o no. Entonces, es algo que está muy devaluado. Yo les contaba, creo que hace rato que, por ejemplo, yo en Colombia escuchaba mucho una frase que creo que eso se escucha en todo lado, donde le dicen a uno que madre solo hay una. ¿Cierto que sí? Madre solo hay una. En cambio, padre es cualquiera, sin ser grosero, ¿no? Porque siendo vulgares dicen, pegan un madrazo ahí. Padre es cualquiera y echan un madrazo, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué creen de eso? De que madre solo hay una, pero padre es cualquiera. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿Falso? Cierto, dice Jorgito, porque tú no eres papá. Bueno, eso es una verdad a media, ¿no? Porque depende la definición que usted tenga de padre. Hay dos definiciones de padre, recuerde. Si usted busca en el diccionario la palabra padre, padre por un lado puede ser un varón o macho que ha engendrado. Eso es un padre, ¿cierto? Pero hay otra definición de padre que dice que cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Entonces, dependiendo de la definición de padre que usted aplique, si usted se va a aquel que dice que padre es un varón o macho que ha engendrado, pues cualquiera puede ser padre. Bueno, no todo, pero la mayoría. Digamos que cualquiera podría engendrar. ¿Cierto que sí? Amén. Ahora, si usted se va a la definición acá de que padre es cabeza de familia, el que dirige, el que forma, el que cría, podríamos decir, ahí ya cualquiera no es padre. ¿Me entiende? Cualquiera no lo es. Porque hay que tener, ¿qué? La convicción de padre, el amor de padre, la responsabilidad de padre. Entonces, eso de que padre es cualquiera, depende de qué definición esté usando, ¿ah? Si es el lado del que engendra, entonces depende, todo depende, ¿ah? Recuerde que lo mismo, los ejemplos que hemos usado aquí, que cuando uno le dicen, usted es un fariseo, depende de la definición, ¿ah? Usted es un Judas, depende de la definición, ¿me entiende? Por eso es que es bueno definir las cosas, por eso es que ustedes, no sé si ven que a mí me gusta buscar en el diccionario las palabras y definirlas, para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Amén, hermano, o no? Entonces cada uno, los que son padres, con cuál de las dos definiciones se halla, ¿no? O con cuál se ubica, pues ahí depende de si usted se alinea a aquella definición de que padre puede ser cualquiera, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, ustedes saben que el ser humano, por lo general, todos, usted en el video y todos los que estamos aquí, como seres humanos somos muy llamados ¿a qué? A excusarnos de todo, ¿no? Para todo buscamos excusas. Casi siempre, por ejemplo, yo a veces cuando no viene alguna persona aquí, uno le escribe o algo así, y viene la retajila de explicaciones de por qué no vinieron. Y no es porque uno les esté cuestionando el por qué no vinieron, sino es porque
a veces hay gente que hace parte de algún ministerio, entonces uno se preocupa. No es porque los demás no se preocupen, sino porque generalmente a los que, acuérdate que hay una parte en la palabra que dice que al que más se le da, más se le pide. Entonces, una cosa es una persona que es una ovejita común y corriente y otra cosa es un siervo de Dios. Amén. Cuando usted es un siervo, una sierva de Dios, usted tiene que entender que a usted se le ha dado más y al que más se le da, más se le exige. Entonces, si usted no va a venir a la iglesia siendo siervo o sierva de Dios, usted debería avisar. Amén. Ahora, los demás que avisan, les agradezco, no es necesario porque pues uno entiende, si son ovejas, no hay esa obligación de que yo tenga que estar domingo a domingo ahí, ¿me entiende? Lo ideal sería eso, pero espero que me hayan entendido, ¿no? Entonces, uno siempre tiende a buscar, ¿qué? Excusas. Los grandes siervos de Dios se excusaron, ¿cierto que sí? ¿Acuerdan de Moisés? ¿Cuál es la excusa de Moisés? Para que recordemos un poquito. ¿Cuál es la excusa de Moisés cuando el Señor lo llamó? Que era tartamudo, ¿cierto? Es que yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Entonces le dijo, tranquilo, yo estaré contigo. Pero es que aún así, yo creo que no me van a entender. Bueno, está bien, que vaya Aarón contigo, pues. Pero es que, de todas formas, si vamos a ir nosotros, me van a preguntar que de parte de quién vengo. Diles que vas de parte de que yo soy el que soy, pues. ¿Me entienden? Entonces, trató de quitarse el tiro. Nosotros en Colombia decimos, trató de sacarle el cuerpo al llamado. Ahora, ¿por qué sacarle el cuerpo? No sé, pero así se dice. Hacerle el quite. Moisés, amén. ¿Se acuerdan de Gedeón cuando lo llamó al Señor? ¿Cuál fue la excusa de Gedeón? Es que mi familia es la más pobre de esta aldea y dentro de mi familia yo soy el más joven. O sea, como queriendo resguardarse la excusa, ¿no? Excusa. Jeremías, ¿qué dijo? Yo soy muy niño. Yo soy muy niño. Entonces, siempre hay esa tendencia a excusarse, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, dijo que tiene que ver con el Día del Padre. Porque con esto del Padre también tenemos esa tendencia a excusarnos, de decirnos que a mí nadie me enseñó a ser papá. A mí nadie me enseñó a ser papá. Entonces por eso he hecho lo que he hecho, he sido un mal papá. ¿Por qué? Porque a mí nadie me enseñó a ser papá. Imagínense usted, ¿no? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Uy, pensé que habían dicho pastor, me están hablando. Bueno, entonces, esas son las excusas, ¿no? Pero acuérdese que en las cosas del Señor nada es improvisado, ¿cierto que no? Acuérdense que hay una canción que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿se acuerdan? Que es muy bonita, por cierto, muy humanística, ¿no? Porque hace referencia a aquello de que no creas que todo está ahí listo, hay que esforzarse, hay que abrir camino. Eso está bien en la parte natural. En la parte espiritual no aplica aquello, ¿no? Aplica aquello de que sí hay un camino, lo que uno tiene que ponerse es ¿a qué? A caminar. El camino está ahí. De hecho, uno no debe buscar caminos que lo lleven a Cristo, ¿cierto que no? Uno no debe buscar caminos que lo lleven a Cristo. ¿Qué debe hacer uno? Buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿Me entienden? Entonces hay mucha gente que se desgasta buscando caminos que lo lleven a Cristo, cuando lo que deberían hacer es buscar a Cristo, porque Él es el camino. Así de sencillo es este asunto, ¿no? Entonces, en esto del ser papá, ya el camino está trazado. Aquí está en la palabra demasiados ejemplos, demasiados consejos para ser un buen papá. Pero no cualquier papá, un papá conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. ¿Y cómo podría ser uno un papá conforme al corazón de Dios? Conociendo cómo es el ¿qué? El corazón de Dios. ¿Y cómo conocemos cómo es el corazón de Dios? Conociendo sus ¿qué? Sus pensamientos, sus sentimientos. Acuerda que corazón es principio de pensamientos, principio de sentimientos. ¿Queremos saber cómo es el corazón de Dios? Conozcámoslo por medio de la palabra. Cuando sepamos cómo es el corazón de Él, entonces tratemos, los que somos padres, si es que no lo estamos haciendo, de enderezar la senda. Si lo estamos haciendo, fortalezcamos lo que estamos haciendo. Y los que no son padres, pues vayan tomando volados, vayan tomando nota, si es que eso está dentro de sus proyectos de vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar demasiados ejemplos de cómo ser padres y ser buenos padres por excelencia. Efesios 5:1 dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
amado. Entonces, la recomendación del Señor es, sean ustedes imitadores de mí, ¿no? Como hijos amados. Entonces, para ustedes ser imitadores de mí, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita uno para imitar a alguien? Conocerlo. Usted puede hablar con cualquiera de esos que imitan en la televisión, en la radio, usted le va a decir, oiga, ¿y usted cómo llegó a imitar a esa persona? Y dice, uy, viera todo el tiempo que me demoré estudiando el personaje, conociendo los gestos, conociendo todo lo que habla. Estudié, lo conocí, ¿no? Entonces, hay que conocerlo, ¿no? Entonces, para ser padre conforme al corazón de Dios, pues hay que conocerlo, hermano. Entonces, ahí viene la inquietud. ¿Acuerda cuando el Señor vino? Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con muchos propósitos. Varias veces lo hemos dicho, ¿no? Rescatar lo que se había perdido, darnos vida y vida en abundancia, derramar su sangre en el madero para que por medio de esa sangre nosotros seamos limpios de todo pecado. Varias cosas, ¿no? Pero relacionado al tema de hoy, hay una razón por la cual Él también vino, que fue ¿a qué? A mostrarnos al Padre, ¿no? A mostrarnos al Padre, a mostrarnos al Padre. De hecho, como se sabía que Él había venido a mostrarnos al Padre, acuerda que los discípulos le hicieron una pregunta a Él curiosa, que le dijeron, está bien, pero entonces ¿qué? Muéstranos al Padre. Y Él que dijo, bueno, pero tanto tiempo que llevo con ustedes y me preguntan eso, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Por qué el Señor podría decir con esa autoridad y esa seguridad de que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre? ¿Por qué creen que lo podría decir? ¿Por qué se imaginan? Porque Él dejó claro cuando llegó, dijo, yo ya vine aquí no a hacer lo que yo quiero, sino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? En la medida en que un hijo haga la voluntad del Padre, uno podría decir que en ese hijo ve reflejado ¿a quién? Al Padre. ¿A usted no les ha pasado cuando uno ve a un chiquito y dice, uy, mira, ese niñito tiene la misma mentalidad del papá? Hace lo mismo el papá, caminan igual, hablan igual. Ver a ese muchacho es como ver ¿a quién? Al papá. Pasa, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces el Señor dijo, yo he venido aquí a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y para que la gente sepa que Él y yo somos uno, ¿no? Entonces, eso se ve mucho. Entonces, por eso Él les dijo ahí en Juan 14:1, les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dicen ustedes que les muestre al Padre, no? Entonces, eso lo vemos, obviamente, en lo natural. Entonces, les decía, hermanos, que una de las razones por las cuales el Señor vino a esta tierra fue a mostrarnos al Padre. Y por medio de esa venida de Él y el sacrificio, todo lo que Él vino, recuerda que ahí es donde aplica aquello que dice que a lo suyo vino, ¿cierto así? Él venía con un propósito, con un objetivo claro. Ya les dije algunas de esas, entre ellas mostrarnos al Padre. Por eso es que, hermanos, la palabra Padre en la Biblia, si usted la busca, la palabra Padre en el Antiguo Testamento aparece solamente 15 veces. Hay 15 referencias en el Antiguo Testamento de la palabra Padre. Y si usted busca los versículos asociados a esas menciones de Padre, usted se da cuenta que la referencia que hacen a Dios como Padre es como la definición que vimos de patriarca, como de líder de las naciones, como cabeza del pueblo, ¿me entiende? Pero no era una relación muy personal con la gente. ¿Por qué? Porque acuerde que Dios se comunicaba con el pueblo por medio de sus profetas, de sus siervos, ¿no? Uno que otro escogido donde el Espíritu Santo venía para que hiciera lo que tenía que hacer y ya. Pero la comunicación de Dios con el pueblo era por medio de sus siervos, eran escogidos, amén. Entonces era una relación muy impersonal. Por eso la palabra Padre en el Antiguo Testamento hace referencia a líder, a patriarca, todo eso, ¿no? Ya cuando el Señor vino en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la palabra Padre aparece 245 veces. ¿Me entiende? Porque era inclusive una palabra que el Señor usaba mucho para referirse, obviamente, al Padre, ¿no? Él usaba, de hecho, en el Sermón del Monte, solo ahí la usó 14 veces. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Sermón del Monte, la utilizó 14 veces para hablar del Padre, ¿no? Mi Padre, vuestro Padre, se menciona mucho. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que Él vino, aparte de mostrarnos al Padre, era ¿para qué? Para permitirnos esa comunicación directa. Solamente un intercesor entre Dios y los hombres, que es Cristo. De resto, hay comunicación ¿qué? Directa, como padre a hijo, como hijo a padre. ¿Vamos, hermano, o no?
Entonces, por eso es que cuando le dijeron, enséñanos a orar, él puso el ejemplo del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Enséñanos a orar, y dijo, bueno, oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo, una conversación, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y todo lo que ustedes conocen del Padre Nuestro, que es una oración muy completa, ¿no? Por cierto, es una oración bíblica. A veces hay gente que cree que el Padre Nuestro no es bíblico. Padre Nuestro está en la Biblia. Si es que no lo sabe, pues el que no sepa eso es porque realmente ha leído muy poco. Porque a veces ponen a un cristiano a orar y ora el Padre Nuestro y la gente comienza ya a hacerle un exorcismo, ¿no? Decir, wow, pero ¿cómo va a estar rezando el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es bíblico. El problema del Padre Nuestro es que a usted lo pongan a orar y usted termina el Padre Nuestro y vuelve y arranca el Padre Nuestro, y vuelve y arranca el Padre Nuestro y vuelve, ¿no? Las vanas repeticiones, ¿no? Pero el Padre Nuestro es una oración muy completa, abarca todo, ¿no? Abarca de que pedirle al Señor que nos libre de todo mal, que perdone nuestras ofensas, que nos dé el pan de cada día, glorificar su nombre. Bueno, es una oración bastante completa, ¿no? ¿Estamos o no? Entonces, en la Biblia, hermanos, encontramos, como les decía, muchas indicaciones, muchos consejos de cómo nosotros podríamos llegar a ser buenos padres y también algunas advertencias de qué no hacer para no ser tan buenos padres o ser malos padres, porque acuérdense que la Biblia es un libro, obviamente, que algunos dicen, sí, es que es un libro escrito por hombres, sí, pero inspirado por Dios, que Dios se aseguró de que aquí se mencionaran tanto las cosas buenas de sus siervos, como también las cosas que no fueron tan buenas de aquellos que fallaron, ¿no? Por ejemplo, usted aquí encuentra que el Señor dice que David tuvo un corazón perfecto para con Dios, amén. Pero también usted en la Biblia encuentra todo el pecado que tuvo David, ¿cierto que sí? Porque ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, que la importancia de que lo que uno encuentre aquí le muestre siervos que son ¿qué? De carne y hueso, que son humanos como nosotros, que tienen, como dice también la palabra en Santiago, que hablaba de Elías, ¿se acuerda que él tiene qué? Sus pasiones como cualquiera de nosotros, por eso fue que le pasó lo que le pasó. Entonces, nos muestra una serie de indicaciones y todo eso para que nosotros, obviamente, no caigamos en esa excusa de decir, es que nadie me enseñó a mí cómo ser un buen padre, ¿no? Aquí está el manual, aquí están las indicaciones, aquí está de todo, ¿no? Entonces vamos a ir para allá para ver qué es lo que nos muestra la Biblia para ser un padre conforme al corazón de Dios. Repito, ¿no? No todos son padres, pero los que no son padres, si usted tiene como proyecto de vida hacerlo, tome nota. O tal vez, porque también vamos a estar hablando de cosas que nosotros como hijos tenemos que tener, ¿no? Como deberes como hijos. Porque, a ver, ¿quiénes son padres aquí? Padres, ¿cierto? Eso. ¿Y quiénes son hijos? Ya, hay unos que no son ni hijos. Todos somos hijos. Amén. Todos somos hijos. Entonces, ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando yo les dije quiénes son padres, bueno, obviamente hay madres también, no todos levantan la mano, pero cuando decimos hijos, todos, ¿no? Entonces, hay algunos que somos hijos, todos somos hijos, pero no todos son padres, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque solamente el que es padre tiene mentalidad de padre, amén. Los que son hijos tienen mentalidad de hijos, los que somos hijos y padres tenemos las dos mentalidades, y entonces eso nos da la capacidad de poder entender a quién. A nuestros hijos, porque ya lo fuimos, amén. Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Entonces hay algunos deberes como hijos, ya que todos somos hijos, que nada más para que lo tengamos presente, ¿qué nos toca a nosotros como hijos? O sea, para los que digan, es que esto es para padres, iba a decir una palabra que dicen aquí en Costa Rica, pero no le dije, chará, bueno, yo me voy a decir charita, es que esto es para padres y yo soy hijo. Bueno, pues nada más les recuerdo cuáles son los deberes de hijo, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como hijos? Obediencia y ser dóciles, dejarnos instruir, dejarnos aconsejar. Si hay algo con lo cual nosotros podemos demostrarle cariño a nuestros padres, ¿es por medio de qué? De la obediencia, ¿no? Por eso es que el Señor dice, yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero que es obediencia, porque esa es la mejor manera de demostrar amor, es siendo obediente, dejándose guiar, escuchar el consejo, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, como hijos, ¿cuál es el primer deber que tenemos? Ser obedientes. O sea,
dejarse guiar, escuchar el consejo, ¿no? Va tomando nota todos los que somos hijos. ¿Qué más nos toca como hijos? Dice que un buen hijo, ¿qué hace? Honra a su padre y a su madre. En este caso, pues estamos hablando de los padres. Y por medio de esa honra, ¿qué hace? Lo imita, se comunica con él, habla con él. Acuérdate que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice que honres a tu padre bueno ni a tu madre buena. A tu padre y a tu madre, ¿no? Honrarlos. ¿Qué es honrarles? Darles el reconocimiento, ¿no? Reconocer lo que son. Ahora usted puede decir, pastor, y si mi papá es bien malo, pues honralo, respétalo, guía, trata más bien de sacarlo de los malos caminos. Puede ser que tú seas el instrumento para que él componga su vereda, ¿no? Pero honralo de todas formas. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Un hijo no se acerca a su padre por mero interés solamente, ¿no? Los que somos padres sabemos que a uno le gusta que los hijos lo busquen, pero que no sea siempre para pedir, ¿no? Tampoco necesitamos que nos vengan a dar, ¿no? Porque hay una buena definición de lo que es un buen hijo. Ya alguna vez escuché eso, que decía, un buen hijo no es el que le da a sus padres, sino el que no les quita. Amén. Entonces, ¿usted quiere empezar a ser un buen hijo? No le quite a sus padres, porque es que hay hijos que sí ordeñan a los papás, hermano. Qué cosa más impresionante. Ya cuando usted no les quite, más adelante empiece a retribuirles, pero con que no les quites, ya te hace un buen hijo si quieres, ¿no? Entonces, no se acerca por mero interés, lo mismo Dios. Dios no está esperando que nosotros como hijos nos acerquemos a Él solamente, give me, dame, Señor, dame, no. Entonces el Señor desde los cielos dirá, bueno, ¿y este cuándo empezará a darme alguito, ah? Y no estamos hablando de plata, ¿no? ¿Cuándo empezará a darme alguito? ¿Qué pide Dios de mí? Que lo ames, que camines en sus caminos, que le sirvas, que le temas. No necesitamos plata para eso, ¿no? Pero un buen hijo no se acerca a sus padres solamente para pedirles, ¿no? También se acerca ¿para qué? Para conversar con ellos, para preguntarles cómo están, un detallito, no necesariamente nos va a empobrecer, ¿no? Un buen hijo se deleita en la relación con sus padres, así como un buen hijo de Dios se deleita en su relación con Dios también, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué necesitamos para que Dios conceda todos nuestros deseos? Deleitarnos en Él. Deleítate en Jehová. Y entonces, ¿qué pasa? Él concederá todos tus deseos. Entonces alguien podría decir, ay pastor, ¿y solamente necesito eso, deleitarme? Sí, pero mira cómo cuesta deleitarse. Deleitarse en Dios, no cualquiera, ¿eh? Necesita uno tener una mente, ¿qué? Espiritual, una mente renovada, todo eso para poder deleitarse en las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué más debería ser un buen hijo? Poner el nombre de sus padres muy en alto, ¿no? Poner el nombre de sus padres en alto. O sea, que se sientan orgullosos. Alguien podría decir, pastor, pero es que mi papá ya murió. Bueno, entonces, ¿honra qué? Su memoria. Que cuando la gente te vea te digan, wow, si el papá estuviera vivo, qué orgulloso estarían. ¿Entiende? No crea que porque el papá y mamá murieron ya, no podemos poner su nombre en alto. Claro que sí. Y no les voy a decir lo que dirían lo que dicen en otro lado, ¿no? Es que ellos desde el cielo están ahí protegiéndote, abogándote. No, eso no es bíblico, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es ¿qué? Poner su nombre en alto, ¿no? Que lo que ellos hicieron mientras estuvieron vivos no sea en vano. Amén, hermano, ¿o no? Poner su nombre en alto, recuerde, ¿no? Por eso es que el Señor dice, preocupado de tantas cosas, Él dice, bueno, si yo soy su padre, entonces ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy su padre, entonces dice que yo soy tu padre, entonces ¿dónde está mi honra, no? Amén, hermano, ¿o no? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, porque acuérdese que hay dos padres, ¿no? El Señor habló de dos padres, ¿cierto que sí? Amén, ¿o no? Porque el Señor le decía a los fariseos, ¿se acuerdan allá en Juan 8:37 que les dijo, mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre? O sea que hay dos padres, ¿no? Por un lado sabemos que está nuestro Padre, Creador, el que nos ha formado, amén. Pero entonces hay otro Padre. ¿Cuál es ese otro Padre? No el terrenal. Satanás, porque miren lo que él les dice allá en el versículo 44, entonces el Señor les explicó, porque a lo mejor se quedaron confundidos y dicen, ¿cómo que otro padre? Les dijo, Jesús les explicó claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
y a mí porque digo la verdad no me creéis. Entonces, recuerde, hay dos padres. Y si la recomendación es, imita a tu padre, entonces primero asegúrese cuál es su padre, ¿no? ¿Cuál es su papá, no? Hay que tener claro de qué familia somos. Si en lo natural es tan importante eso, de qué familia es uno. Recuerda que alguna vez les conté también que antes se usaba eso, de que cuando un muchacho quería tener entrada a la casa para cortejar a una de las hijas de uno, lo primero que uno le preguntaba era, bueno, ¿usted qué familia es? Antes se usaba eso, ¿ah? Muchachos jóvenes, antes se usaba eso. Uno tenía que ir y pasar un filtro. ¿Quién es su papá? ¿Cuál es su apellido? Y a uno le dirían aquí, es que yo soy de, ¿cómo es el apellido tuyo, Jorgito? Granados, pero ¿cuál Granados? ¿Granados de dónde? ¿De dónde? De Aguacaliente. Ah, sí, entonces todo el mundo se conoce, ¿no? Esos son los dueños de todo Aguacaliente, sí, señor. ¿Me entienden? Entonces era muy importante el apellido, ¿no? Porque el apellido le daba a uno entrada, ¿no? ¿Quién es su papá? Aquí es muy importante. ¿Cuál es su papá? ¿Dios o vuestro padre el diablo, el dueño de la mentira? Porque hay muchos que dicen, no, mi papá es Dios, pero mantienen viviendo en un reino ¿de qué? De mentira, de engaño, de fornicación, de pecado. Entonces, primero ubíquese de qué familia es usted, ¿no? Amén o no, hermanos. Recuerde lo que dice Juan 8:47, que dice que el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero eso, vosotros, le está diciendo a ellos, ustedes no la oyen, ¿por qué? Porque ustedes no son de Dios, ustedes son del otro Padre, ¿no? Pero bueno, eso nada más se lo está diciendo yo ahí para que sepamos que hay dos padres, ¿no? Ahora sí vamos a entrar ya en un contexto de lo que dice la palabra, de qué es lo que nosotros deberíamos hacer para ser un padre conforme al corazón de Dios, entendiendo que hay dos padres, pero no nos interesa el padre de la mentira, porque nos interesa Dios, el que mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros le entregamos nuestra vida a él y hemos permitido que su sangre nos limpie. Nosotros ya estamos en el reino de Dios y Dios es mi papá. Eso lo tenemos claro. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice ese Dios de lo que yo debería hacer como papá para ser un padre conforme al corazón de él? Bueno, vamos a ver algunos consejos. Dice la palabra en Proverbios 27:23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermanos, los que somos padres, ¿cuáles son nuestras primeras ovejas? Los hijos. ¿Amén o no? ¿Amén? Los hijos. Y dice la palabra ahí que nosotros tenemos que ser diligentes en conocer ¿qué? El estado de nuestras ovejas. O sea, hay que conocer las ovejas. La gente que trabaja con ovejas en lo natural, esa gente conoce, sabe que hay ovejas de diferentes tipos. Hay ovejas que son para lana, hay ovejas que son para carne, hay ovejas que son para leche. Y cada una se trata de una manera diferente, amén. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el estado de nuestras ovejas, tenemos que conocer a nuestros hijos no son iguales, hay algunos que tienen ciertas fortalezas, otros tienen ciertas fortalezas diferentes a los del primero, otros tienen debilidades, ¿me entiendes? Hay que conocer sus fortalezas y sus debilidades, hay que saber de qué son capaces para nosotros cuando le fijemos expectativas sean alineadas a lo que ellos pueden darnos, amén, hay que conocerlos. Ahora, ¿cómo hace uno para conocer nuestras primeras ovejas que son nuestros hijos? ¿Cómo hace uno para conocerlos? ¿Cuál es la mejor manera de conocerlos? ¿Ah? ¿Cómo? Hablando con ellos. Hablando con ellos, porque de qué otra manera vamos a conocerlos. Está bien, uno te diría, pastor, yo no hablo con mi hijo, pero yo como lo he visto crecer, yo lo conozco. No creas. La mejor manera de conocer a alguien, ¿cuál es? Sabiendo qué es lo que hay, ¿dónde? En su corazón. Acuérdate que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que conocer a los hijos, hay que hablar con ellos. Hoy en día eso se ha perdido mucho, ya no se habla mucho con los hijos, ¿no? Ahora en las casas, inclusive para llamarlos a que ya la comida está lista, hay que poner un mensaje por WhatsApp, ya el almuerzo está servido, si quiere baja. ¿Amén o no? Hay que hablar con ellos. Recuerde que la comunicación es la que mantiene viva la relación. Hay que saber qué hay en su corazón, cuáles son las expectativas que ellos tienen, qué anhelan, qué les gusta, qué no les gusta, sus miedos, sus temores, ¿me entiende? Amén o no, hermanos. Entonces hay que ser diligente en conocer el estado de las ovejas
Y recuerde que nuestras primeras ovejas son nuestros hijos. Amén, hermanos. Bueno, segunda de Samuel 1:23 dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. ¿Se acuerdan de quién era Saúl y quién era Jonatán, no? Saúl, primer rey de Israel, se empecinó en perseguir ¿a quién? A David. Tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y a pesar de que ellos tenían sus problemas y sus discusiones, ¿ustedes saben cuál era la principal razón por la cual Saúl discutía con Jonatán? Sí, porque Jonatán era el mejor amigo ¿de quién? De David, y David lo perseguía a Saúl, entonces cada rato se agarraban por eso, pero aún así, lo que acabamos de leer es que Saúl y Jonatán eran amados y queridos, inseparables, y aún murieron, ¿qué? Juntos. Entonces, a pesar de todo eso, tenían una buena relación. Nosotros tenemos que tener una buena relación con nuestros hijos, no solamente hablar con ellos, sino llevarla bien, o sea, sin perder obviamente el rol de padre, ¿no? Uno puede desarrollar cierto nivel de amistad con sus hijos sin saltarse obviamente la línea del ser padre, porque hay gente que se va más por el lado de ser amigo de los hijos que ser papá. Entonces ya hay un nivel de amistad tan alto que ya se pierde el respeto, ¿no? Y se tratan como si fuera cualquiera, ¿no? Que mi hijo y yo somos amigos, ¿entiende? ¿Por qué se ríe, estimado Luisito? No, hay que ser amigos de los hijos, pero sin que se pierda ¿qué? La autoridad de padre. Eso es primero. Primero hay que ser papá, pero hay que tratar de tener una buena relación con ellos, una relación ¿qué? Cordial, conocerlos, que ellos sientan la confianza de poder hablar con uno, porque hay hijos que prefieren hablar con cualquier extraño que con el papá. Amén. Entonces, ¿qué? Miren el caso de Saúl, porque Saúl fue de todo. Saúl fue mal rey, mal líder, mal de todo, ¿eh? Hizo todo mal. Pero si algo podemos sacarle a Saúl era que tenía una buena relación con su hijo, ¿no? Inseparables, y al final hasta murieron, ¿qué? Juntos. Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más? Nosotros, ¿qué más tenemos que hacer como padres? Se supone que los padres tienen más experiencia que los hijos. Amén, ¿o no? Se supone. Y digo se supone, porque es que hay padres también que cometen una que otra chanchada, ¿eh? Y hay hijos que son más maduros que los padres inclusive. Pero bueno, en términos generales, no las excepciones, sino las reglas, los padres tenemos más experiencia que nuestros hijos. Y debemos dirigirlos con base en esa experiencia. Amén. Obviamente en la medida en que ellos se dejen dirigir. Vale, les voy a poner dos ejemplos muy sencillos, ¿no? En una película o en una obra de teatro, lo que sea, hay algo que se llama el director, ¿no? El director usted no lo ve en escena, él no actúa, pero él es el que dirige. Él sabe quién tiene ciertas fortalezas, ciertas debilidades. Este es bueno en esto, pongámoslo a hacer esto. Dirige, sabe quién tiene que hablar, cómo deben conducir, cuándo entrar, cuándo salir, pero él no actúa, pero lleva la batuta. Amén, hermanos. Nosotros como padres tenemos que tener ese rol, ¿no? No vamos a vivir la vida de nuestros hijos, pero sí debemos guiarlos para que ellos la vivan de la mejor manera, ¿no? No vamos a solucionar sus problemas, pero sí les vamos a enseñar cómo deben solucionarlos, cómo guiarlos desde la experiencia. Amén. Ve, un entrenador de fútbol no juega, pero él es el que pone los que saben, ¿no? Sabe quién es bueno en una cosa, aquí, allá, cuándo atacar, cuándo defenderse, una estrategia, ¿no? Tenemos que dirigirlos basados en nuestra experiencia, hermanos. ¿Amén o no? Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nosotros como padres tenemos que ser ¿qué? Proveedores. Tenemos que ser responsables del hogar. Recuerden que los hijos de nosotros no comen ¿de qué? De nuestro apellido. Un hijo nuestro no va a ir donde el vecino a que le dé para comprar comida, para que pague el colegio, ¿no? Inmediatamente le dice: no, vaya, dígale a su papá. ¿Cierto que sí? Entonces, como padres tenemos que ser ¿qué? Responsables en todo, proveer, asegurar, hermano. Porque si no lo hacemos, dice que somos peor que un impío, ¿no? Que un incrédulo, ¿no? Entonces, responsables de todo, ¿no? Santiago 1:19 dice: todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a la ira, ¿no? Entonces, cuando dice que todo hombre tiene que ser lento para oír, lento para ¿qué? ¿Qué más les dije? Para hablar y lento para la ira. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser personas con cierta destreza, ¿para qué? Para comunicarnos, ¿no? Estamos hablando de padres, ¿no?
los padres tenemos que desarrollar cierta destreza, cierta capacidad de podernos, ¿qué? Comunicar, lentos para la ira, saber hablar en el momento que tenemos que hablar y decir las cosas que tenemos que decir, ¿no? Entonces tenemos que saber comunicarnos con nuestros hijos. No es suficiente con que los conozcamos si no sabemos comunicarnos. No es suficiente que hablemos con ellos si no sabemos comunicarnos. Lo ideal es que los conozcamos, hablemos con ellos, pero que nos sepamos comunicar, ¿no? ¿Amén o no? Y para eso obviamente tenemos que ser prestos para oír, que a veces a los padres lo que muchas veces nos falta es ser prestos para oír. Queremos que ellos nos oigan, pero nos falta ser prestos ¿para qué? Para oír, ¿no? Lentos para hablar y lentos para la ira, ¿no? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Proverbio 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿por qué le puede decir, pastor, pero me confundió? ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo que usar la vara de la corrección por un lado y por otro lado me está diciendo que no exaspere al muchacho. Entonces, ¿qué? Al fin, ¿qué? Pues se pueden hacer las dos cosas. Es que cuando habla ahí de la vara de la corrección no necesariamente quiere decir que lo vas a agarrar pues a golpes, aunque un golpecito no falta, no sobra, ¿no? Los pastores en lo natural tienen algo que se llama una vara, ¿cierto? Sí, o un báculo, lo que ellos usan, ¿no? Pero esa vara que usan los pastores en lo natural con sus ovejas no es para agarrarlas a golpes no. Ellos con la vara lo que hacen es tocarlas. Un toquecito para que la oveja sepa que el pastor está ahí, para guiarla por ahí, llevarla por acá. La está guiando con la vara, amén, pero no la está matando a golpes, ¿no? Entonces la corrección es necesaria. Dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Y el que no disciplina a su hijo, lo trata peor que un bastardo, amén. Entonces la disciplina es necesaria. Yo una vez coloqué un post ahí que decía que Dios al que ama castiga o disciplina. Entonces me comenzaron a comentar ahí, decir que Dios no castiga a nadie, que Dios es amor, que Dios, bueno, entonces lo mismo, ¿no? Entonces alguien podría decir, venga, pero definamos lo que es un castigo, ¿no? Porque un castigo no necesariamente es un maltrato. La gente cree que castigar es maltratar. ¿Castigar qué es? Disciplinar. ¿Y disciplinar qué es? Corregir, instruir, enderezar, amonestar. Bueno, tantas definiciones que hay de disciplinar que no necesariamente tienen que ver con maltrato. Entonces por eso dice que no hay una mayor demostración de amor que el disciplinar a un hijo. Al que él ama, a ese disciplina. ¿Cómo nos disciplina Dios a nosotros como hijos? ¿Cómo nos disciplina a nosotros Dios? Por medio de su palabra. Pero ¿a qué se refiere la disciplina de Dios? ¿Qué es disciplinar? ¿Qué es disciplinar? Cuando usted disciplina a alguien, ¿qué hace? Recomendación. Entonces, disciplinar, ¿qué es? Transferir. Digamos, ¿cómo nos disciplina Dios a nosotros? Es por medio de su palabra nos transfiere lo que Él quiere que nosotros seamos. Lo que Él es primeramente para que nosotros seamos lo que Él es, creyendo obviamente que eso es lo mejor para nosotros. En el caso de Dios no hay duda. Cuando uno disciplina a un hijo, uno lo que hace es reconvenirlo, instruirlo, transferirle lo que uno cree que él debería hacer con base en lo que uno es, ¿no? Porque uno no le va a decir a él que sea algo que uno no sabe si eso es bueno o malo. Uno guía basado en ¿qué? En la experiencia, como lo dijimos ahorita, ¿no? Entonces, disciplinar, ¿qué es eso? Transferir conceptos, conocimiento para que esa persona sea como uno quiere que sea. Por eso uno se mete a un discipulado. ¿Para qué? Para recibir información, para recibir enseñanzas, para recibir normas que lo lleven a uno ¿a qué? A conducirse de una manera buena. Obviamente si es un discipulado bíblico, pues buena conforme al corazón de Dios. Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces íbamos ahí en que hay que disciplinarlos sin exasperarlos. ¿Qué es exasperarlos? Desesperarlos puede ser, irritarlo. Ahora usted dirá, ay, pero es que entonces ¿cómo trato al niño para que no se irrite? Bueno, lo que pasa es que hay que desarrollar nosotros esa habilidad de poder instruirlos, corregirlos sin exasperarlos. ¿Para qué dice la palabra que no los exasperemos? Para que no se desalienten, dice ahí, ¿no? Para que no pierdan el ánimo, para que mantengan siempre con esa llama viva, digámoslo así, de ser instruidos, ¿no?
Si hay algo bonito es cuando uno instruye a un hijo y uno sabe que a él le gusta ser instruido. ¡Qué bonito! Amén. Como decía Juan por allá, no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos, ¿qué? Andan en la verdad, ¿no? ¿Y cómo se asegura uno que los hijos anden en la verdad? Instruyéndolos en la verdad. Amén, hermano, ¿o no? Bien. Colosenses 3:21 dice, bueno, ya lo leímos. Bueno, y otra cosa es que cuando disciplinar no siempre es hacerle ver lo malo a los chicos, ¿no? Disciplinar también es ¿qué? Elogiarle lo bueno. Eso hace parte de la disciplina. Elogiarle lo bueno, ¿para qué? Para que se fortalezcan en eso que uno está viendo que es bueno. Entonces hay que elogiarle lo bueno, no siempre es lo malo, no. Acuérdense que todos tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras cosas en las cuales tenemos áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Bien, Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, como padres, tenemos que ser compasivos con nuestros hijos. ¿Qué es ser compasivo? ¿Qué es compadecer? ¿A qué les suena a ustedes compadecerse de algo? ¿A qué les suena? Ponerse en su lugar, puede ser. Yo les tengo una definición aquí de lo que es compadecer, ¿verdad? Compadecer dice, sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Eso es compadecerse de alguien. Dígame, ¿qué padre no se compadece de sus hijos? ¿Qué padre no siente dolor cuando sus hijos están mal? ¿Amén o no? Bueno, si alguien no siente dolor de ver que un hijo está sufriendo, pues dudaría que realmente, bueno, hay padres que no sienten dolor de eso, pero acuérdense que hay dos definiciones de padre, ¿no? El que engendra, que es cualquiera, pero el que cría, el que guía, el que forma, a ese no dudo que le duela cuando una de sus hijos o una de las personas que está guiando, formando, está mal, ¿no? Amén, hermano. Entonces hay que compadecerse así, como se compadece Dios de todos aquellos que le temen, ¿no? De todos aquellos que le aman. ¿Qué más? Proverbio 27 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él, ¿no? Camina en integridad y sus hijos vienen contentos detrás del camino que uno haya abierto. Entonces, ¿qué hay que hacer como buen padre? Testimonio, ¿no? Mostrar el camino, mostrarle por dónde deben transitar. Acuérdense que los chicos muchas veces ponen más cuidado de lo que uno hace que lo que uno dice. ¿Amén o no? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que uno hace. Obviamente lo que dice también, pero mucho más en ellos, en lo que uno hace, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de ese, eso cómo se llama? ¿Eso es un meme? No, eso no es un meme. Es como esa imagen de un león grande y un león chiquito, ¿se acuerdan? Un león así como el de la liga, ¿cierto, Andrés? Un león y el leoncito, y que el león le dice al chiquito, hijo, ten mucho cuidado por dónde caminas. Y que el leoncito le dice, pues papá, ten cuidado tú porque yo voy detrás de tus pasos. ¿Entiende? Así es. Entonces nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de la senda que estamos dejando, del ejemplo, del testimonio, porque dice lo que acabamos de leer ahí, que camina en su integridad el justo, y entonces sus hijos, ¿qué pasa? Vienen dichosos detrás de él, ¿no? Pero depende de qué, de que caminemos en integridad, ¿no? ¿Qué es caminar en integridad? ¿Acuerdan lo que es integridad, no? Integridad es cuando uno piensa de una forma, siente de esa misma forma y actúa de esa misma forma. Entonces, como es algo íntegro, no confunde a nadie. Cuando una persona no es íntegra, confunde a todo el mundo porque uno no sabe cómo es, o qué es lo que va a hacer, o de qué manera va a actuar. Entonces, en la manera en que el justo camina en integridad, sus hijos vendrán, ¿qué? Dichosos detrás de él, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Qué más debemos hacer nosotros como padres? Recuerden, estamos viendo algunos consejos de la palabra. Mire, les voy a leer dos versículos. Uno está en Job 1:4. Dice la palabra en Job 1:4. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Acuérdense que Job era una persona que, sí, aparte de íntegra, pero él tenía sus propiedades, ¿no? Tenía su plata. Job era próspero económicamente, amén. Entonces sus hijos hacían muchas fiestas ahí bien pasadas de tono y se emborrachaban y de todo, ¿no? Y mire el asunto de Job, que él después de las fiestas, dice la palabra ahí, que después de cada fiesta, ya ustedes saben que las fiestas eran tremendas, ¿no? Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos
y celebraban una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido, ¿no? Eso hacía Job. Ahora mire este otro ejemplo. Primera de Crónicas 29:19. Asimismo, da a mi hijo Salomón. ¿Quién decía eso? ¿Quién lo dijo? David, ¿no? Recuerda que el papá de Salomón era David. Dice, asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Entonces miren el caso de Job y el caso de David, orando por ¿quiénes? ¿Por quiénes oraban? Por sus hijos. O sea, en el caso de Job, a pesar de todas las fiestas que hacía una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que hubieran hecho, ¿no? No dejaba de interceder por ellos, por más que ellos se portaran como se portaran. David obviamente encomendaba a Dios la vida de Salomón y todo ese asunto para que él no se pervirtiera y todo eso. Al final nosotros conocemos la historia de Salomón. Pero vemos dos ejemplos ahí de padres que nunca dejaron de ¿qué? De interceder por sus hijos, por lo menos orar por sus hijos. Nosotros no debemos de dejar de orar por nuestros hijos, no para que Dios les perdone pecado, porque ya sabemos nosotros que es una decisión personal que cada uno debe de tomar y ellos mismos tienen que pedir perdón. Amén. Pero sí podemos interceder por ellos en la medida de pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que los libre de todo mal, que el Señor obviamente sea paciente con ellos, que ellos puedan volcar su rostro a Él si es que no lo han hecho. Podemos orar por ellos, amén, hermano. Si oramos unos por otros, ¿cómo no vamos a orar por nuestros hijos? Amén. Entonces hay que, como buenos padres, conforme al corazón de Dios, no debemos dejar de tener a nuestros hijos en nuestras oraciones, para que les vaya bien, ¿no? Aconsejarlos, obviamente, nunca debemos dejar eso. ¿Vamos, hermano, o no? ¿Amén o no? Siempre hay ejemplos en la Biblia, hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta, siempre que tengo la oportunidad de retomarlo, de lo que es un buen padre, conforme al corazón de Dios. Y que vamos todos ahí para que, es una historia muy conocida, nada más quiero que la repasemos rápidamente como para cerrar. Eso está en Lucas, capítulo 8. Para que saquemos ahí unos 3 voladitos nada más, algo muy rápido. ¿Qué hora es? 11:30. ¿Está bien? Lucas 8. Lucas 8:40. Quería nada más volver a agarrar esta historia. Digo volver porque en algún momento creo que la vimos, pero quería sacar de ahí 3 cositas nada más para que amarremos esto de ser un padre conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice el título en Lucas 8:40? La hija de Jairo, ¿no? Ustedes ya conocen esa historia de la hija de Jairo, pero quería que la leyéramos y repasáramos algunos puntos que son importantes ahí. Dice la palabra en Lucas 8:40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Acuérdense nada más que casi la mayoría de las veces que hablamos del Señor siempre habla de que una multitud lo recibía y que una multitud lo estaba esperando. ¿Se acuerdan de eso, no? Que ya nosotros lo vimos varias veces de que dentro de todas esas multitudes habían grupos, había gente que realmente lo seguían porque querían conocer. Bueno, había un grupito pequeño porque querían conocerlo, había otro grupo que quería un pescadito, otro quería un pancito, otro querían un milagro. Estaban los fariseos, había de todo ahí. ¿Amén o no? Pero había una multitud. Entonces dice que cuando él volvió, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Entonces ahí comencemos a ver volados de lo que debe ser un padre conforme al corazón de Dios. Jairo, dice la palabra ahí, que era ¿qué? ¿Un principal de dónde? De la sinagoga. ¿Qué pasaba con los principales de la sinagoga con relación a Jesús? ¿Qué pasaba con ellos? Sí, están en contra, pero ¿qué era lo peor que le podía pasar a un principal de la sinagoga? Que lo vieran con Jesús. ¿Se acuerda que Nicodemo era un principal de la sinagoga? Y entonces por eso él buscó a Jesús ¿de qué? De noche, para que no lo vean. ¿Cierto que sí? Y él le decía, maestro. Bueno, no sé si le dijo así en ese tono como tan parcero. Maestro, hay muchos que creen en ti, pero no lo dicen porque pierden sus privilegios, ¿cierto así? Pero le decían, y entonces él comenzó a hacerle preguntas y todo, pero de noche, para que nadie lo viera, ¿no? Entonces en este caso Jairo era un principal de la sinagoga y obviamente
a él no le convenía que lo vieran con Jesús porque podría perder sus privilegios siendo un principal de la sinagoga. Amén. Pero Jairo tenía un problema, tenía una calamidad. Bueno, sigamos leyéndolo a ver. Porque dice que el versículo 42, porque tenía ¿qué? Una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces Jairo, como buen padre, teniendo una calamidad en casa. ¿Cuál era la calamidad de Jairo? Tenía una hija enferma, ¿cierto? Grave, ni siquiera enferma, se estaba muriendo. Entonces, si a Jairo, que era un principal de la sinagoga, dijo, bueno, aquí la solución está en el Señor. Dice que llegó ante él, y no solamente llegó y como Nicodemo de noche a preguntarle, Señor, ¿usted no tiene algún remedio ahí? No. Dice que él llegó, ¿y qué dice ahí? Postrándose a los pies de Jesús. O sea, ni siquiera es que lo vieran conversando con él, no, él se postró a los pies del Señor. Entonces, ¿qué debe hacer un buen padre, hermanos? Ante una calamidad, buscar ayuda, donde de verdad te puedan ayudar, ¿no? Y que sin importar nada, ¿qué no estaría uno dispuesto a hacer cuando tiene un hijo enfermo? Díganme ustedes. En ese caso Jairo dijo, a mí qué me importa ser un principal de la sinagoga, si ahí mi hija va primero, pues soy un padre preocupado. Entonces fue ante el Señor y ni siquiera fue que hablar con él, sino que se postró, ¿qué? A sus pies, se postró a sus pies. Entonces un buen padre de familia, hermanos, sabe dónde ir en momentos de crisis. A nosotros como padres, obviamente a las madres también, pero acuérdense, hoy estamos hablando de padres, pero también a las madres agarren su volado. A los madres y a los padres, en un momento de crisis no podemos quedarnos congelados a ver qué hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que saber a dónde ir, dónde está la solución, dónde podemos resolver el problema, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Amén o no. En el caso de Jairo, sabía dónde estaba la solución y él dijo, bueno, yo tengo que ir allá. Supo cuál era la fuente correcta. No solamente llegó ante el Señor, sino que se puso de rodillas delante de él. No solamente le dijo, Señor, tú puedes ir a mi casa, sino que dice que le rogó. Ustedes saben que el rogar es un nivel un poquitico más arriba de una petición, ¿no? Una cosa es pedir algo y otra cosa es ¿qué? Rogar. Por eso es que dice, hagan sus peticiones con ruego. Uno diría, no bastaría una petición, no. Si es con ruego es porque es a un nivel ya de ¿qué? De implorar, ¿no? Por eso es que él se puso de rodillas y le rogaba que fuera a su casa, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces él pudo ir a otras partes, pudo ir a cualquier otro, ¿cierto? Porque si era un principal de la sinagoga, seguro podría haber conocido algún curandero, alguna medicina alternativa. Iba a decir a un homeópata, pero yo no sé si habían en ese tiempo. Pero bueno, pudo haber ido a otro lado. Pero no, él sabía que la solución estaba ¿dónde? En el maestro. Sin importar las consecuencias que eso pudiera traer para su vida. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿qué pasó cuando lo encontró? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué llevó Jairo a su casa? ¿Con qué llegó Jairo a su casa? Sin nada. ¿Qué creen ustedes? Acuérdense, él en su casa tiene su hija enferma, ¿no? Se va a buscar la solución donde él sabe que está, ¿no? La encuentra. Se postra de rodillas, le ruega. Y cuando Jairo volvió a la casa, ¿con qué llegó? Con el Señor. ¿Amén o no? Entonces, uno como buen padre, ¿qué debe hacer cuando tiene su encuentro con Cristo? Llevarlo a la casa. Hay que llevarlo a la casa. ¿Amén o no? Nosotros como padres podemos llevar muchas cosas a la casa. Leche, pan, de todo. Pañales, los que tienen bebés. Amén, dijo Braulio por ahí. Podemos llevar muchas cosas a la casa, ¿cierto? Pero lo más importante que deberíamos llevar a la casa como buenos padres es llevar la vida. ¿Qué es la vida? Cristo. Amén. Eso es lo más importante que nosotros deberíamos llevar a la casa, ¿no? Y ojo que cuando él iba llegando allá, ¿acuerdan que le dijeron a algunos que de la misma familia que le decían? No molestes ¿a quién? No molestes al maestro. Ya la chica murió, no molestes al maestro. Y Jairo, otro hubiera dicho, ¿qué? ¿Ya murió? Señor, qué pena haberte distraído, ¿no? Lo llevó de todas formas, ¿cierto? Porque lo que es imposible para el hombre, ¿qué pasa? Es posible para Dios. Entonces yo cumplo con llevar a Cristo a la casa. Lo demás está en las manos ¿de quién? De Dios. ¿Amén o no? Entonces, obviamente, ¿ustedes se acuerdan quién fue el que le decía... cuando le dijo que la chica estaba muerta, que él dijo, no, pero si yo la vi, que estaba muerta, que no sé qué. ¿Ustedes se acuerdan quién era ese que no creía que
que ella estaba muerta de verdad? Fue un apóstol del Señor, el que no creía. Tomás. ¿Se acuerdan? Tomás era siervo de Jairo. Y después obviamente siguió al Señor, ¿no? Entonces, obviamente uno cumplir con llevar a Cristo a la casa, ¿no? O sea, les decía, uno puede llevar lo que sea a la casa, pero llevar al Señor es lo más importante, ¿no? Ahí en Jairo, 2, 3 volados nada más que como padres deberíamos hacer. Primero, ante cualquier calamidad, nosotros tenemos que buscar una solución para la crisis, buscar la mejor solución. En este caso, ¿cuál es? Como padres espiritualmente, buscar al Señor. Una vez que lo encontremos, llevarlo a la casa. ¿Para qué? Para que la vida llegue ahí, para que los demás que están ahí, si es que no han conocido a Cristo, tengan chance de tener acceso a la vida también. Eso, como padres, conforme al corazón de Dios, ¿no? Instruir a nuestra familia, marcarles el camino, que es el camino correcto, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces Jairo obviamente cumplió eso, ya todos sabemos la historia, no vamos a repasar ahora la historia de Jairo, que resucitó a la niña y todo eso, y que algunos, un pariente y nada más dicen, pastor, ahora que usted menciona esa historia, yo he escuchado que el Señor nunca habló en lenguas. Ahí el Señor habló en lenguas. ¿Te acuerdan de eso? ¿Habló en lenguas o no? No. El Señor lo que habló fue en otro idioma, pero eso no son lenguas. Que le dijo, me acuerdo cómo le dijo, Amita Kun, y bueno, chica, levántate y todo ese asunto, pero eso no eran lenguas, eso era otro idioma, ¿no? Es que una cosa son, por ejemplo, la gente dice, en las torres de Babel todo el mundo hablaba en lenguas, eran idiomas, son dos cosas diferentes, pero bueno, ese es otro tema. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, vean, si ustedes ven, hay algunos consejos de cómo podemos ser buenos padres, ¿no? Ya vimos varios, ¿no? Vamos a ver algunos de lo que no deberíamos hacer como padres. Las madres también echen para su saco, ¿no? ¿Qué no deberíamos hacer como padres? Bueno, también hay ejemplos en la palabra, hermanos. Ustedes se acuerdan por allá en Génesis 27, hay un personaje que se llama Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac y Jacob? Los dos tenían sus problemas. ¿Se acuerdan que Isaac tenía 2 hijos, no? ¿Cómo se llamaban esos 2 hijos? Esaú y Jacob, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Isaac y Esaú y Jacob? ¿Qué pasaba? Isaac tenía su favorito. ¿Cuál era el favorito de Isaac? ¿Y el favorito de Rebeca? Jacob, ¿no? Entonces, y ya saben todo el problema que se dio ahí, engañaron al papá, y hubo engaño, y hubo de todo el problema que ustedes saben ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno no debe hacer como padre? ¿Tener qué? Favoritismo. Ahora sí era, pastor, qué difícil, ¿eh? Pues yo sí tengo favoritismo. Bueno, tengo solamente un hijo. Bueno, pues si usted tiene un hijo, pues está bien. O sea, ese es su favorito. Pero no creemos favoritismo, por más que uno diga, es que yo me la llevo mejor con uno que con el otro, no. Acuérdate, cada hijo tiene lo suyo, ¿no? Cada hijo tiene lo suyo. Entonces, muy dañino es el crear favoritismo. Mire todo el problema que hubo con Saúl y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso no está bien, ¿no? Porque ustedes saben que, y resulta que más adelante Jacob también aprendió lo mismo, ¿no? Porque Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Y cuál era el favorito de Jacob? José. Y ustedes saben todos los problemas que metió José por ser el favorito, ¿no? Y todavía le da a José por ir a contarle a los hermanos que tuvo un sueño diciendo que él iba a gobernar sobre ellos y todo. No. Entonces, ¿qué no debemos hacer como padres? Crear ese favoritismo entre nuestros hijos, ¿no? Que amarlos a todos por igual. Cada uno a su forma, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que el Señor siempre decía, yo soy el Dios de quién? ¿El Dios de quién? De Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. El Dios de este, el Dios de este, el Dios de este. No quiere decir que hayan 3 dioses, sino que la relación era personal, ¿no? Personal. Con los hijos hay que hacer lo mismo. Yo soy el papá de este, papá de ella, el papá de ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor como soy con él, soy diferente con él, aunque sean hermanos. Vivamos en la misma casa, comemos la misma comida, pero la relación es personal. Amén, hermanos. Sin favoritismos. Como padres no debemos hacer la diferencia. Tener favoritismo bien, pero a los hijos sí les toca hacer la diferencia. ¿Cómo fue? Como padres no debemos tener favoritismo, pero a los hijos sí les toca hacer la diferencia. Ah, bueno, sí, a ellos sí. Pero como padres tenemos que tener esa capacidad de identificar las diferencias que ellos están marcando, ¿entiendes? Para tratarlos de una manera, ¿qué? Personal, y comunicarnos de una manera
personal. Pero sí, no hay que tener favoritismos porque eso es muy dañino, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, primer consejo, que no nos pase lo de Isaac y Jacob, crear favoritismo porque eso causa división. Y es lo que menos queremos en nuestra familia, que haya división, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Vea, el caso, ahorita les hablaba yo de Saúl, que Saúl tenía su relación con su hijo y todo eso, pero Saúl tenía un problema. Y voy a ir un momentico allá primero de Samuel, que era lo que yo les decía ahorita de que Saúl, por ejemplo, los problemas que se metía con el hijo era precisamente por estar persiguiendo ¿a quién? A David, ¿no? Entonces, Saúl tenía un problema. Saúl era muy iracundo, tremendamente iracundo, ¿no? Y eso es un problema para con los hijos, porque si usted va a disciplinar y de entrada lleno de ira, pues ni se diga, ¿no? Entonces, la ira obviamente de Saúl era con la amistad que tenía Jonatán, ¿con quién? Con David, ¿cierto? Entonces, por allá en 1 Samuel 20:30, los que anotan nada más el versículo, 1 Samuel 20:30, comenzó obviamente Saúl a insultar a su hijo y le decía, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ya comenzó a meterse hasta con la mamá, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, se lo dijo que dice la palabra ahí que se encendió la ira. Entonces Saúl tenía un problema, él era iracundo, porque lo tenía cegado esa persecución que tenía contra David, ¿no? Entonces eso le impedía realmente comunicarse con su hijo o decirle lo que tenía que decirle. Si él le dijera esto en otras palabras, sin ira, sin nada, decirle, ¿por qué te has inclinado para allá si se supone que yo soy tu padre? Pero imagínate, hasta la mamá le insultó y todo eso, ¿no? Entonces obviamente le profirió insultos, inclusive insultó a la mamá. Y más adelante en el versículo 31 dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viviere sobre la tierra, tú estarás firme, ni tu reino estará firme, envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir, ¿no? Y eso obviamente ocasionó en su hijo Jonatán, obviamente que se desalentó, por eso decía ahorita, no exasperéis a vuestros hijos, porque mire lo que dice el versículo 34, porque se supone que el papá estaba hablando con el hijo, pero como se saltó en ira y comenzó a insultar hasta la mamá, dice el versículo 34, y se levantó Jonatán de la mesa, que eso es lo que hacemos nosotros cuando pretendemos hablar con un hijo, pero vamos de manera airada, ¿qué van a hacer ellos? Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrendado, ¿no? Entonces, como padres, tenemos que ser lentos, ¿para qué? Para la ira, no seamos iracundos. Ahora, usted dirá, pastor, pero uno como padre tiene que, autoridad, sí, pero que nuestros hijos nos respeten, no que nos tengan miedo, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Hay hijos que le tienen miedo a los papás, pero no es respeto, ¿no? Más importante es que nos respeten, no que nos tengan miedo, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, no hay que ser, ¿qué? Iracundos, porque el resultado de eso es que nuestros hijos se van a desesperar y se van a ir y no van a querer ya hablar con nosotros. Ese era el problema de Saúl. Ahora, ¿cuál era el problema de David? El problema de David era todo lo contrario a Saúl. Era demasiado permisivo. David, Primera de Reyes 1.5, dice la palabra del Señor. Imagínate lo que dice Primera de Reyes 1.5. Dice, entonces Adonías, que era hijo de David, hijo de Hagüit, que era una de las esposas de David, se rebeló ante el papá diciéndole, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea que el hijo se rebeló contra el papá y armó su mini ejército, ¿no? Entonces dice el versículo 6, y su padre, David, nunca le habló entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces eso? O sea, el hijo rebelándose y el papá nunca lo paró a decirle, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Me entienden? Demasiado permisivo. Entonces, ni ser tan iracundo uno por el lado de uno, ni ser tampoco tan permisivo. A los hijos hay que cuadrarlo, pero acuérdense lo que hablamos ahora rato, ¿no? Hay que saber comunicarse, hay que ser prestos para oír, lentos para la ira, lentos para hablar. Hay que hablar que nos entiendan, amén, pero con autoridad, no ser demasiado, ¿qué? Permisivos, amén, hermanos, ¿o no? Ese era el problema de David, muy permisivo. Saúl, muy iracundo. Jacob e Isaac, con favoritos. Problemas comunes y silvestres que vemos en la familia, ¿no? Ahora, esto también se ve mucho en las familias, lo que le pasó a Elí y a Samuel. ¿Se acuerdan quién era Elí? Elí era un sacerdote, ¿se acuerdan?
sacerdote de tiempo completo. Samuel también, dedicados completamente al templo, a atender ahí. Entonces, el estar muy ocupados también es un problema, ¿eh? Nosotros no podemos descuidar a nuestras familias, y hablando propiamente de los hijos. ¿Por qué? Ni por el trabajo, ni por el ministerio, ¿no? Cualquiera podría decir, pastor, y es malo que uno esté entregado a la obra. Si no descuidas tu familia, está bien, pero si descuidas a tu familia, no está bien. Mira lo que le pasó a Elí. Elí era un sacerdote de tiempo completo y obviamente entregado totalmente a la obra. ¿Y qué pasó con los hijos? Los hijos salieron, ¿qué? Chuecos, ¿no? Primera de Samuel 2:22, para los que quieren anotar y después la buscan. Primera de Samuel 2:22 dice la palabra del Señor, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, Elí entregado al ministerio, pero los hijos están totalmente desviados, ¿no? ¿Desde qué les servía? Obviamente, acuérdense que la santidad de un padre no le sirve a los hijos. Cada uno tiene que pelear por lo suyo, ¿no? Pero los hijos, los papás no pueden descuidar esa labor de padre por estar entregados a un ministerio, ¿no? Ahora, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Ahora un paréntesis. Yo en estos días escuchaba a un predicador colombiano que él contaba una historia de un pastor. Bueno, hay dos muchachos que eran hermanos, que ellos eran del cartel de Medellín, eran sicarios, ¿no? Y ellos, creo que, no sé si ustedes dieron cuenta que en Colombia volaron un avión, querían matar a un candidato presidencial y estallaron un avión porque pensaban que él iba ahí. Al final ellos no iban ahí. Bueno, el caso es que hay dos muchachos que eran hermanos, eran de los principales sicarios del cartel de Medellín, y el papá de ellos era pastor. Era pastor. Entonces uno se pregunta, ¿a cuánta gente no habrá llevado ese pastor a los pies de Cristo, no? Su obra extendió el reino, ¿cierto así? Pero ¿qué pasó con sus hijos? Con su familia. ¿Me entienden? Entonces, no podemos hacerlo de Elí, demasiado entregado, pero que los hijos están totalmente desviados, ¿no? ¿Me entienden? No podemos ser padres tan ocupados. Ahí estamos hablando de un ministerio, pero hablemos de un trabajo, hablemos de lo que sea, ¿no? Los hijos necesitan, ¿qué? Tiempo. Eso le pasó a Elí. Ahora, ¿qué le pasó a Samuel? Parecido también. En el caso de Samuel, acuérdense que Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel, ¿no? Primera de Samuel 8:1. Primera de Samuel 8:1 también habla de los hijos de Samuel, por más que él era entregado. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Y mire, otro error de Samuel ahí. Recuerda que los jueces los elegía ¿quién? Dios. Y entonces dice ahí, y aconteció que Samuel, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Eso estuvo mal hecho, porque los jueces no eran heredados ahí, ¿no? Y entonces, imaginen el nombre de los hijos de Samuel. Dice que su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces de Berseba. Yo por aquí tenía el significado de esos nombres. Joel, en hebreo se dice Joel, significa Jehová es Dios. Y Abías, significa mi padre es Yahvé. Imaginen esos nombres, ¿ah? Tremendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con esos hijos? Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. A raíz de eso, de que él puso a los hijos como jueces y los hijos no andaban en los caminos del padre, por eso fue que el pueblo dijo, mira lo que has hecho con tus hijos, aquí nos pusiste, queremos un rey. Y ahí fue donde vino lo del asunto de que pidieron un rey, ¿se acuerdan? Pero el caso de Elí y Samuel, totalmente entregados a su ministerio, totalmente consagrados, que no es que esté mal, pero lo que lo hace mal es que uno descuide a sus hijos, ¿no? Amén. No podemos ser padres tan ocupados. Ellos merecen ¿qué? Y necesitan tiempo. Amén, hermano, ¿o no? Obviamente, la salvación de ellos, la santidad de ellos, no depende de la santidad nuestra. Pero recuerde que para todo hay un tiempo, ¿no? Mientras sea tiempo de corregirlos, de instruirlos, de guiarlos,
Aprovechemos ese tiempo, porque va a llegar un tiempo en el que no va a haber tiempo. Va a llegar un tiempo en que ni a patada los vamos a meter a una iglesia, ¿no? Amén. Si están pequeños, aprovechemos ese tiempo. Si están grandes ya, no dejemos de insistir en corregirlos y de predicarles con nuestro ejemplo también, dedicarles tiempo a escuchar, a hablar con ellos, todo lo que hemos hablado hoy. Amén, hermanos, ¿o no? Bien, vamos cerrando. Entonces, el mandato de David a Salomón, hermano, es algo muy valioso que está en Primera de Reyes 2, cuando ya David iba a morir. Recuerde que ya cuando David iba a morir, él llamó a Salomón para darle sus consejos. Y David le dijo a Salomón, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciéndole, yo sigo el camino de todos los de la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Mira el consejo de David a su hijo, porque ya iba a morir, ¿no? Agarremos nosotros para nosotros, ¿no? Ese es el tipo de consejo que tenemos que darle a nuestros hijos. O sea, no te apartes de la ley de Dios, no te desprendas de él. ¿Para qué? Para que lo que hagas te vaya bien, para que prosperes en todo lo que hagas. Amén, hermanos. Entonces hay que advertirles, ¿no? Que no nos pase lo que pasó en Jueces, ¿se acuerdan? Que murieron unos padres y entonces se levantaron otros que no conocían a Dios. Que nuestros hijos conozcan del Dios que nos ha rescatado, para que nosotros podamos decir junto con ellos, como dijo Josué, mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Qué bonito poder decir eso en compañía de eso, ¿no? Termino con este salmo, hermanos, Salmo 127:3, que casi siempre uno lo lee y lo menciona. Dice la palabra que, he aquí, herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Casa de estima, el fruto de su vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó sus aljabas de ello, no será avergonzado cuando hablase con los enemigos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia, hermanos? ¿Qué es una herencia? Algo que se recibe de parte de quién. Una herencia es algo que alguien que nos ama nos deja, ¿para qué? Para que nosotros la disfrutemos. Así, en pocas palabras. Amén. Entonces, dice la palabra que los hijos son herencia de Dios. O sea, es algo que Él nos ha dado para que nosotros, ¿qué? Los disfrutemos. Nosotros somos responsables de ellos, mas no somos sus dueños, pero sí somos responsables de ellos. ¿Principio de la qué? ¿Responsable de todo, dueño de nada? Principio de la mayordomía, ¿no? Entonces, acuerden, nosotros somos responsables de ellos. Dice ese salmo que acabo de leer, que ellos son saetas en nuestras manos. ¿Una saeta qué es? Una flecha, ¿no? Y las flechas, acuerden que alguna vez se los comenté, porque dice también ahí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es una aljaba? Es el bolsillito que está uno atrás. ¿Con cuántas, Miguelito? No sé. Eso. 7 por el número de Dios. Bueno, yo he visto aljabas con 10. Pero bueno, está bien, depende de la aljaba. Pero digamos que 7. La aljaba es el bolsillito de aquí, ¿no? Donde uno echa las flechas. Amén. Entonces dice que los hijos son como esas flechas que están ahí en esa aljaba. Entendiendo que la aljaba puede ser el hogar, ¿no? Las flechas, ¿para qué las hace uno? Para lanzarlas, ¿cierto que sí? Pero uno no las lanza al aire, ¿no? A ver a dónde cae, no. Uno saca una flecha cuando tiene, ¿qué? Un blanco, y lo lanza. Amén. Así son los hijos, hermanos. Herencia de Dios, responsables somos de ellos, pero que vaya a ir un momento en que tenemos que prepararlos, ¿para qué? Para que salgan para lo cual fueron hechos. No los vamos a dejar todo el tiempo ahí en la aljaba. ¿Cuánto lleva esa flecha en la aljaba? Como 50 años. ¿Y cuánto la vas a lanzar? Hay que lanzarla. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, amarrando todo lo que les dije, termino con esta advertencia del Señor. Dice, oye Israel, oye Cartago, oye Efesios 4:23, oye Costa Rica, oigan todos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Todo lo que hablamos hoy. Todo lo que hablamos hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿A quién tenemos que hablarle estas palabras? A nuestros hijos, para que ellos se la hablen ¿a quién? A sus hijos. Amén. Y no nos pase que se levanten unos hijos que no conozcan a Dios, que nuestros hijos conozcan cuál es el Dios que nos ha rescatado. Amén. ¿O no? Por ahí anda, hermanos. Ahora no diga ustedes que a mí nadie me dijo cómo ser un papá. Aquí está todo. ¿Qué es lo que debes hacer como padre y qué es lo que no debes hacer? Pusimos algunos ejemplos ahí, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y a seguir con lo que los chicos tienen ahorita para el Día del Padre. Padre, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de reflexionar en este papel tan grande, Señor, que tú nos has dado, una responsabilidad de ser padres, ser sacerdotes del hogar, ser pastores en nuestras familias, Señor, ser guías, cómo poder instruirlos, cómo poder cumplir ese papel, qué es lo que no debemos hacer tampoco. Pero bueno, la tranquilidad que tenemos es que tú dices, no te preocupes, que yo estaré contigo, no te preocupes. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad, ese privilegio que nos has dado, ¿no? Si hubiera aquí hoy una persona aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy ha entendido lo que hablamos al principio, ¿no? Pastor, estuvo muy bonito lo que dijo, pero resulta que es que mi padre no es Dios, porque me identifico más con el de acá, el de la mentira y todo eso. Ese no te va a llevar a ningún lado. Es más, lo que está destinado para ti es una eternidad sin Dios. Y lo que menciona la palabra de ese lugar es que es un lugar de tormento. Allá va a ser el crujir de dientes, ¿no? Fuego que nunca se apaga. Y Dios no quiere eso para ti ni para nadie, ¿no? Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar, ¿no? Si es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy ha entendido que realmente usted está fuera del reino de Dios, que todos esos anhelos, esa intencionalidad de Dios para que seas un buen padre no está a tu alcance, simplemente porque hoy por hoy no estás en el reino de Dios, pero que si te pasas acá al reino de su Hijo, al reino de la luz, todo esto que hablamos hoy no solamente está a tu alcance, sino que te va a capacitar para que tú lo puedas lograr, ¿no? Pero depende de una decisión personal. Así es que si es el caso suyo, hombre o mujer, que estés ahí viendo el video aquí en la iglesia, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que estoy apartado de ti, Señor. Por eso no he sido el padre que tú anhelas que yo quisiera ser. He sido un mal padre, Señor. Y si es una mujer, he sido una mala madre. No he dado a mis hijos realmente el ejemplo que ellos esperarían ver en mí. Y no se los he dado porque simplemente desconocía, porque simplemente mi ignorancia me ha llevado a vivir una vida loca y desenfrenada, porque he estado sobreviviendo en vez de vivir. Pero ahorita, escuchando tu palabra, no más, Señor. No queremos ese estilo de vida. No quiero seguir lastimando a la gente que digo que amo, Señor. Quiero hacer un cambio radical, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda instruirme por medio de la palabra, para no solamente ser un buen padre, una buena madre, sino ser un buen amigo, una buena hija, un buen hijo, buen esposo, buena esposa, buen cristiano, un digno hijo tuyo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero no se quede ahí. Hay mucho, o sea, como le decía el Señor a Josué, tú estás viejo ya, Josué, de edad avanzada, pero te queda mucho por conquistar. Entonces a usted hoy, que ha nacido de nuevo, le quedan muchas tierras por conquistar, pero muchísimas. Todas las tierras por conquistar, porque, ahora digo, ¿por qué todas?
Porque si has hecho la oración genuinamente, tú estás viviendo una vida de esclavitud y los esclavos no son dueños de nada. Los esclavos no conquistan. Pero ahorita que has salido de esa esclavitud, tienes todas las tierras por conquistar, pero depende de un esfuerzo y una decisión personal. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, 10 de la mañana, domingos, nos reunimos aquí. 8772-5957, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.